voy a dividir un poco lo que os quiero transmitir en 4 partes. Una primera parte, que sería la teología que hay detrás de las exequias. Una segunda parte, que sería algunos apuntes de la historia de la liturgia exequial a lo largo de los siglos. Eso lo pasaré muy rápido, para luego presentar los distintos rituales que ha habido en España. Bueno, desde la edición típica en latín, los tres rituales traducidos al español que ha habido hasta ahora, y ya centrarme en presentar el actual, el que se ha publicado recientemente. Es conveniente empezar con la teología de las exequias cristianas para darnos cuenta de la importancia que tiene la fe en la celebración de las exequias. Es el punto de partida absolutamente necesario. La fe que se expresa en el credo: espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. En consecuencia, como consecuencia de esa fe profesada, la celebración litúrgica de las exequias es vista, y así está plasmado en los rituales, en concreto en los rituales posconciliares, como la Pascua del cristiano. Es decir, su sentido es el paso a través de la muerte para entrar en la vida del reino en su plenitud. El término exequias, del latín exequi, que significa acompañar, hace referencia a los ritos y las oraciones con los que la comunidad cristiana acompaña a sus difuntos y los encomienda a la bondad de Dios. En ese marco nos movemos. Habría varios textos que citar, pero no tenemos tiempo de leerlos. Uno sería el número 1683 del Catecismo de la Iglesia Católica, que habla de la Iglesia que como madre ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano, también lo acompaña en la peregrinación celestial. Habla, digamos, de la dimensión eclesial de las exequias. Luego ya los prenotanda, es decir, la introducción del ritual, nos habla en el número 1, justo al comenzar, del sentido que tienen las exequias como celebración del misterio pascual, para que quienes por el bautismo fueron incorporados a Cristo muerto y resucitado, pasen también con él a la vida eterna. Primero en el alma, que tendrá que purificarse para entrar en el cielo con los santos y elegidos, después en el cuerpo, que deberá guardar la bienaventurada esperanza del advenimiento de Cristo y la resurrección de los muertos. En ese sentido, el número 2 habla de nuevo del papel de la Iglesia. La Iglesia ofrece por los difuntos el sacrificio eucarístico de la Pascua de Cristo y reza y celebra sufragios por ellos. Bien, con este marco teológico vamos a recorrer, como digo, muy brevemente la historia de las exequias cristianas. Comenzaríamos en la Iglesia antigua. La verdad es que para que tengamos un rito exequial tienen que pasar varios siglos en la historia de la Iglesia. En la Iglesia primitiva no había un rito propio. Había, pues eso, una base común, que era, por ejemplo, la predicación cristiana primitiva sobre la resurrección de los muertos, sobre Cristo como primogénito entre los muertos y de cómo nosotros estamos llamados a resucitar con él. Pero no había todavía, en esos primeros siglos, un ritual propiamente dicho. Lo que hay es un sentido cristiano, propiamente cristiano, de las exequias. No quiero correr tanto. El sentido es ver la muerte del cristiano a la luz de la resurrección de Cristo. Frente a los que se afligen porque no tienen esperanza, los cristianos ven la muerte con ojos distintos. Por eso rechazan las costumbres, ciertas costumbres paganas, ¿no? Es célebre aquel texto de San Juan Crisóstomo. Al principio se hacían por los muertos señales de dolor y lamentaciones. Ahora se cantan salmos e himnos. En aquel tiempo la muerte era la muerte, ahora ya no es así. Se dicen cánticos, oraciones y salmos, todo lo cual significa que este acontecimiento es Fausto. No había ritual, pero sí había un sentido pascual de la muerte del cristiano. Poco a poco se van introduciendo los primeros ritos específicamente cristianos, que adaptan usos paganos. Aunque todavía no se puede hablar
de una celebración propiamente exequial. ¿Qué es lo que se introduce? Salmos, celebración del aniversario de la muerte, del Dies Natalis, y la inhumación en vez de la incineración, que era lo habitual en el Imperio Romano. Ya a partir del siglo III comienza a ser habitual la presencia de un obispo o de un presbítero en el banquete fúnebre, en el refrigerium, que era una costumbre pagana, junto a la tumba del difunto. Comienza a ser habitual la presencia del obispo. En el siglo IV comienza a celebrarse la Eucaristía junto a la tumba, generalmente solo con los familiares. Y la Eucaristía poco a poco va sustituyendo ese banquete pagano, ese refrigerium en honor del difunto. El entierro de los mártires, además, va dando lugar poco a poco al surgimiento del culto de los santos. Los primeros rituales, propiamente rituales de exequias, tenemos que esperar al siglo VII, en concreto a los rituales medievales, en concreto al que lleva el número 49, que recoge textos anteriores a esta fecha. Este es el primer ritual que tenemos en la historia de la Iglesia estructurado. Seguramente era un ritual para monjes, clérigos o personas muy relevantes. No sabemos cómo sería las exequias del común de los fieles. Un poco más adelante tenemos, vamos a encontrar, en este Ordo 49, el contenido comienza tras la muerte. Está el viático, la recomendación del alma, la lectura de la pasión, y rápidamente se canta o se dice el Salmo 113, cuando Israel salió de Egipto, haciendo presente la Pascua del cristiano. Se lava el cuerpo y luego es llevado a la iglesia. A ver, un momentito. Y ahí se tiene la celebración exequial, nuevamente con el Salmo 97, himno de alabanza, un oficio de salmos y lecturas. No había Eucaristía en las exequias, se haría después junto a la tumba, como digo. Poco a poco la Eucaristía va a estar más presente, pero lo importante es esto, que tanto en el momento de la muerte, al llevarlo a la iglesia, durante el tiempo que está en la iglesia, llevándolo al cementerio, hay una sucesión de salmos de tipo pascual, salmos de confianza, de acción de gracias, con esa antífona célebre que luego encontramos en los rituales actuales: abridme las puertas del triunfo y una vez entrado cantaré al Señor. El sentido de estos ritos lo que nos muestra es el carácter pascual de las exequias. Los Salmos 113 y el Salmo 118, no he de morir y viviré para dar gracias al Señor, son los salmos pascuales por excelencia, y las exequias se ven como un éxodo. El difunto ha comenzado un éxodo y ahí está la Iglesia para acompañarle. Respecto de la ritualidad, los gestos son sobre todo las procesiones, caminar hacia la iglesia, caminar hacia el cementerio, como un tránsito, como esa Pascua, ese ponernos en camino. Esto es lo propio de las exequias cristianas. Bien, pues el problema es que a partir del siglo VIII, cuando la liturgia romana se mezcla con la liturgia franco-germánica del centro y norte de Europa, la visión de las exequias, esta visión eminentemente pascual, va a cambiar. Va a cambiar porque se pasa a una visión, digamos, más dramática, donde lo que predomina no es la Pascua, sino el juicio. Hay un riesgo de que el difunto se condene y hay una profunda preocupación, que reflejan los textos, por los pecados y la posible culpabilidad del difunto. Hay miedo, hay pavor. Ciertos textos lo expresan de esa manera, miedo frente a esa posible condenación. La Eucaristía, que en los siglos anteriores no estaba en el centro, porque en el centro estaba ese oficio de salmos del que acabo de hablar, ahora sí se convierte en el centro de la celebración. Pero una Eucaristía entendida como sacrificio de expiación y de sufragio. De una visión de muerte, de la muerte llena de paz, se va pasando poco a poco a una visión más dramática del juicio,
y a la necesidad, como digo, de implorar el perdón de los pecados del que ha muerto. Así aparecen los responsorios, cantos y colectas, los textos se multiplican, pero con esa tonalidad más fúnebre que pascual. Llegaríamos entonces, dando pequeños saltos, al siglo XIII. Cada vez más se insiste en las faltas del difunto y en la petición de perdón. En los rituales del siglo XIII desaparece el Salmo 113. Los elementos pascuales son cada vez más secundarios. Se multiplican los responsorios después de la misa y se introduce, por ejemplo, la secuencia Dies Irae, que es expresión de esa tonalidad de la que estoy hablando. Los textos insisten cada vez más en el temor. Y la misa pasa de ser ese banquete de comunión con el difunto, que en todo caso se hacía junto a la tumba, a ser vista sobre todo como a sacrificio de propiciación. Se reza por él, pero ya en esta época la asamblea, por ejemplo, no comulga, cosa curiosa. Y llegaremos así al ritual de 1614, que es el fruto de la reforma litúrgica del Concilio de Trento, por decirlo de alguna manera. Lo que hace es coger todos los textos medievales, con esta visión del juicio y la condena, y los sintetiza. Es verdad que hay algunos textos más antiguos que sí hablan de la confianza en la resurrección, pero la mayor parte de los textos de este ritual lo que expresan son una teología mucho más negativa, especialmente en los cantos. Expresan el temor ante la muerte y el juicio. Y al final lo que prevalece es ese sentido más negativo. Este ritual ya es para todo el mundo, la celebración es mucho más breve y se desarrolla pues primero llevando procesionalmente el cuerpo a la iglesia, pero en vez de cantar el Salmo 113 se canta el Miserere. En la iglesia el oficio de difuntos es una parte, la misa, la absolución sobre el túmulo y los distintos responsorios. Procesión al cementerio y allí el sepelio con el canto del Benedictus y las preces finales. Ese es el ritual, como digo, de 1614. Con lo cual llegaríamos al Concilio Vaticano II y a la tercera parte de lo que quería exponer. Las ediciones anteriores del ritual de exequias en español. Sacrosanctum Concilium habla del rito de las exequias en dos números, el 81 y el 82. Dice el 81, el rito de las exequias debe expresar más claramente el sentido pascual de la muerte cristiana y responder mejor a las circunstancias y tradiciones de cada país, aun en lo referente al color litúrgico. Este número está reconociendo dos cosas: que el sentido originario de las exequias prácticamente se había perdido, el sentido pascual, y que la diversidad de los distintos países y de las distintas situaciones es tan grande que es muy difícil pensar un ritual que sea universal. Por tanto, habrá que buscar un ritual adaptado a esas circunstancias. También el número 82 habla en concreto del rito de la sepultura de niños, dotándolo de una misa propia. Obviamente a un niño, no llegado al uso de razón, no se le puede enterrar con los textos de un adulto, es evidente. Y había que hacer, que no existía, un rito específicamente pensado para esa tremenda situación. Vemos, por tanto, como tres determinaciones. La primera, la de recuperar el carácter pascual, porque naturalmente ante la muerte el hombre se interroga y el hombre religioso pide por el difunto y por el perdón de sus faltas. Pero el cristiano va más allá. Desde el Evangelio, desde el misterio pascual, se ilumina la realidad de la muerte. Es la Pascua, es el paso de la muerte a la vida. Es lo que se ha de expresar litúrgicamente por encima de cualquier otra consideración. Luego, respecto de la adaptación de los ritos, es que había habido muchas peticiones en el concilio. En la encuesta que se hace previamente
a todas las conferencias episcopales, había muchas peticiones respecto de las exequias, por ejemplo, de los obispos de África, que manifiestan que entre ellos hay ritos propios y costumbres que no son incompatibles con el cristianismo. Por ejemplo, que toda la celebración se haga en la casa del difunto. Y piden que eso sea aceptado y que sea adaptado. Los del norte de Europa, por ejemplo, por influencias protestantes, los entierros tenían lugar siempre en el cementerio. Y los obispos asiáticos manifiestan el problema del color negro, que en la cultura, por ejemplo, japonesa, no expresa el duelo, sino todo lo contrario. Y respecto del ritual para niños, pues se trata de un ritual nuevo, porque no hay antecedentes. Ni siquiera el ritual de 1614 preveía esa situación. El tema es que no cabe el sufragio por los niños. Y la misa y las exequias, tal y como se celebraban, eran fundamentalmente un sufragio por el difunto. No había formularios adaptados. Bien, fruto de todo esto, se publica la edición típica del Ordo Exequiarum. Tras la promulgación de Sacrosanctum Concilium, hay una comisión de peritos que se forma encargada de elaborar este ritual. Y fue uno de los primeros proyectos que se abordan en la Reforma y el tercero en aprobarse. La edición típica, en latín, se publica en 1969. Y hay una cosa importante. No es un ritual pensado para la celebración, sino es un marco, una especie de libro de materiales o de marco para que cada conferencia episcopal pueda ordenar toda la materia en una edición adaptada al uso litúrgico de cada iglesia, manteniendo, eso sí, lo fundamental y la naturaleza del rito. Este ritual en latín tiene una introducción, unos prenotanda que insisten en el carácter pascual y que buscan un equilibrio en la escatología, el tema del cuerpo y el alma, cómo se plantea, ¿no? Respecto del contenido, incluye las exequias, pero también los gestos que siguen al momento de la muerte. Y está organizado en 6 capítulos que contienen 3 tipos de celebración. Una con 3 estaciones, casa, iglesia y cementerio, sería la propia de Europa, del sur de Europa y de América. 2 estaciones, estaría pensado para el norte de Europa, en la capilla del cementerio y en el sepulcro, y una única estación, en la casa del difunto, pensada para África. Había como 4 momentos en la celebración: acogida del féretro en la comunidad, liturgia de la palabra, Eucaristía y lo que en latín se llama la valedictio, el último adiós al difunto y encomendarlo a la misericordia de Dios. Y se prevé un doble acompañamiento. No solamente estamos acompañando al difunto en el tránsito pascual que supone la muerte, en la esperanza de la resurrección, sino también a aquellos que sufren por su muerte. Ellos también son acompañados por la Iglesia en el dolor de la separación. El ritual expresa la fe en la Pascua de Cristo, en las oraciones y en los signos, y la Iglesia aparece de una forma muy activa, una Iglesia que ora, una Iglesia que camina, que realiza unos gestos de veneración al cuerpo y que espera esa unión con la Jerusalén celestial. Este es el ritual en latín, 1969. Muy rápidamente, en 1970, se publica la primera edición en español, prácticamente en un año. Ciertamente, el padre Farnet, de feliz memoria, decía que esto había sido un esfuerzo digno de encomio y de admiración. Traducir un ritual en un año es bastante complejo, ¿no? Pero esa premura hace que esta primera edición, que todavía estará por ahí en alguna parroquia, como así de gordo, y es uno de estos rituales antiguos que se hicieron en tapa blanda, así un poco provisional, ¿no? Tiene deficiencias. ¿Por qué?
porque es una traducción literal del latín. Cuando la edición típica lo que ha dicho es adáptese, esta primera edición en español meramente tradujo. Y de hecho tenía las 3 estaciones, las 2 y la estación única. Es decir, teníamos para hacer entierros propios de Europa del Norte, propios del sur de Europa y propios de África. Prácticamente sin adaptar. Entonces, era una traducción sin más y su utilidad era bastante limitada. Llega entonces, un poco más adelante, bastante más adelante, la edición de 1989, que es la que ha estado vigente hasta que se promulga este de aquí. Cariñosamente a esta edición le decimos la edición de Farnés, porque fue Pere Farnés, el conocido liturgista catalán, el que se encargó prácticamente de elaborar este ritual. En este ritual, para los que lo han utilizado, recuerdan, aparecen los tres tipos, las 3 estaciones, el tipo con 2 estaciones y con una sola estación, pero ya han cambiado las estaciones. A ver si lo digo bien: iglesia, casa, cementerio, casa, iglesia y solamente en la iglesia, adaptando un poquito a las distintas situaciones que se podían dar en el contexto de España. Ciertamente, pues por ejemplo en Galicia, pues sí que hay entierros con 3 estaciones. Aquí no sé cómo será normalmente, si será solamente con una estación. En los pueblos pero se pueden habrá posibilidad hacer 3, en la ciudad 1. Efectivamente. Pues viendo un poco esas circunstancias, se adaptan las estaciones originales, que estaban en latín y en el de 1970, para, como digo, responder a las posibilidades que se plantearían en las distintas diócesis. Para cada uno de los tipos se ofrecen varios esquemas, y para cada esquema una versión con canto y otra sin canto, incluso introduciendo partituras en el ritual. Se llama fórmula típica o modelo al primer tipo, lo cual es confuso, porque entonces las otras, ¿qué son? O sea, si el modelo es la primera, las otras 2, ¿qué son? Son adaptaciones. Se proponen también formularios breves, y hay un enorme esfuerzo en este ritual, que eso es su gran virtud, de adaptación a diversas circunstancias. Posibilidad de adaptar la celebración a las circunstancias del fallecimiento y de los familiares. Sin embargo, como bien decía Paco anteriormente, como todos esos textos estaban muy dispersos por el ritual, a lo mejor para un caso un poco más complejo de exequia, pongamos el ejemplo de un accidente, había que utilizar 7 u 8 cintas. Una para la munición de entrada, otra para las peticiones, otra para el responso final, etc. En cualquier caso, el ritual ya prevé como 3 momentos: el recibimiento del cadáver y la acogida de los familiares, la celebración de la palabra de Dios y, en su caso, la Eucaristía, y la última recomendación y despedida. Depende de cómo sea las exequias, si son con 3 estaciones, con 2 o con 1, pues el recibimiento del cadáver se haría en la casa, la celebración de la palabra de Dios en la iglesia y la última recomendación y despedida en el cementerio. Y simplificando el rito con una sola estación, pues todo se haría en la iglesia por medio de 2 procesiones. También se incluyen las exequias de los párvulos bautizados y de los párvulos muertos antes de recibir el bautismo, ritos en los que se tiene muy presente la situación de los padres. Este ritual, se me olvida ir pasando la diapositiva, este ritual, que tiene una riqueza enorme, sin embargo tiene una dificultad. Son casi 2000 páginas, si no recuerdo mal, muy difícil de utilizar, requiere una preparación previa, sentarte a ver qué textos vas a utilizar, cuáles son las circunstancias del difunto, de los familiares, todo eso está bien, pero a la hora de buscarlo y tal, es bastante farragoso. Con lo cual, al final, un ritual de 2000 páginas se reducía a 10,
al rito simplificado de las exequias sin canto, formulario 1. Son 10 páginas. Sí, ¿no? Bueno, hasta el punto, yo he visto de todo. He visto desde el ritual perfectamente blanco, pero con una línea negra de esas páginas. He visto fotocopias de esas páginas encuadernadas. En fin, un poquito de todo. Por tanto, bien, una gran riqueza, pero que no acababa de ser totalmente operativo para la celebración. Por eso, en 2017, por ahí estoy viendo alguno, se hace un extracto. Un extracto no es un ritual. Ese ritual no es oficial. De hecho, una de las decisiones que se tomó en colaboración con libros litúrgicos, ya cuando después del misal empezaron a publicarse la actualización de los rituales, es que lo que son subsidios nunca se publicarían en rojo, se publican en azul. El libro de la sede, el libro de la oración de los fieles y algunos otros, ¿no? Para que se vea que no es un libro litúrgico, es un subsidio, que obviamente se puede utilizar en la celebración. No es oficial, no tiene aprobación de la hora dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Es un extracto, son las 10 páginas, pero bueno, en vez de 10 son unas poquitas más, ya para poder utilizarlo con cierta dignidad. Está pensado fundamentalmente para los tanatorios, no tanto para las parroquias. Sin embargo, la complejidad del ritual del 89 pues hizo que tuviese una gran aceptación, hasta el punto de que, como veo, aquí sois varios los que lo tenéis. Pero bien, luego diré que os tenéis que comprar el otro. Tiene que ser así. Hombre, no voy a presentar el nuevo y luego deciros que sigáis utilizando el extracto. Claro, la ventaja es que la estructura es mucho más manejable. La deficiencia son dos. Primero, que no es exactamente un extracto, porque mezcla textos de un formulario y de otro. Los mejores textos se incluyen ahí. Y luego que la adaptación está mucho más limitada. Los casos que contempla posibles son mucho menos que lo que se contemplaban en el ritual del 89. Esto hizo que la congregación, a ver si me acuerdo de pasarla. Esto hizo que la congregación del culto pues le dijese a la conferencia episcopal, a la comisión de liturgia, que este ritual no era la solución, que había que hacer un nuevo ritual. No meramente un extracto, sino un nuevo ritual. Y precisamente cuando yo llego a la conferencia como asesor de la comisión, el primer trabajo que se me encomienda es comenzar a preparar este nuevo ritual. Yo este ritual lo he conocido como una página en blanco en Word. O sea que, en fin, le tengo cariño por eso. Bien, y vamos a presentarlo. Presentación de esta tercera edición en español. Bueno, el punto de partida. Esto era importante. Cuando esa página en blanco estaba todavía en blanco, antes de empezar a escribir nada, había que tomar alguna que otra decisión. ¿Se hacía un ritual nuevo o se adaptaba al del 89? Obviamente se decidió partir del ritual del 89. ¿Por qué? Porque tenía una enorme riqueza. Solamente había que hacer dos cosas, que se dicen rápido y se hacen lento. Una es simplificarlo en el uso, sin que pierda riqueza, y la otra es actualizar algunas expresiones que no eran particularmente felices o que ya habían quedado muy obsoletas. Paradigmático, los despojos. ¿Me acordé de aquella monición que dice ahora vamos a perfumar los despojos? Claro, yo eso no lo he dicho en mi vida. En mi vida, claro, porque entre otras cosas te podían pegar los familiares con razón, claro. Pues todos esos pequeños detalles, pero eran pequeños detalles, no tenía grandes deficiencias en el contenido, el problema era lo complicado que era de utilizar. Y bueno, pues ahí nos pusimos. La segunda cosa que quiero señalar de este ritual son las tres formas de las exequias. El ritual de 1989 habla de una forma típica
la que se desarrolla en 3 estaciones, habla de las exequias sin procesión al cementerio y finalmente del rito simplificado de las exequias, que se desarrolla íntegramente en la Iglesia. Es verdad que las exequias celebradas con 3 estaciones y con 2 procesiones son la forma más completa y, digamos, ejemplar de las exequias, pero pareció más sencillo y más razonable hablar de 3 formas de celebrar las exequias. De tal manera que ahí tenéis en el capítulo primero, primera forma de las exequias, segunda y tercera forma de las exequias. Quien abra por primera vez el ritual encontrará esa primera forma, 3 estaciones, como estaba. Una segunda forma, con 2 estaciones, y una tercera forma, una sola estación. Capítulos primero, segundo y tercero del ritual. Otra cuestión importante era si había que revisar las estaciones. En la época del ritual de Farnés, del ritual del 89, se cambió las que vienen en la edición típica. ¿Había que volver a tocarlo? Obviamente la primera forma no. Claramente tiene las 3 estaciones: casa, iglesia, cementerio. La tercera, como tiene solamente una, en la iglesia ya está. El problema era la segunda. En el ritual del 89 tenía 2 estaciones, casa e iglesia, pero sin procesión al cementerio. Después de mucha reflexión, pareció más razonable, al observar la praxis eclesial en las distintas diócesis, que la segunda forma fuese en la iglesia, primera estación, en el cementerio, segunda estación. Esto respondería mejor, por ejemplo, a la realidad en lugares como Galicia, en los que muchas veces el cementerio está anexo a la iglesia parroquial y se hacen las 2 estaciones, porque esa posibilidad no existía en el ritual del 89. Pareció más útil, aun considerando que la forma más habitual para la inmensa mayoría de las exequias sería la forma tercera. En diócesis pues, más rurales, como puede ser Valladolid, vamos a encontrar la posibilidad de celebrar las 3 estaciones, pero no es lo más habitual. No obstante, para las fórmulas segunda y tercera, al comienzo de los capítulos se incluye una referencia a apéndices. Es decir, si las exequias se hacen, por ejemplo, en la iglesia y en el cementerio, hay unos apéndices donde hay unas oraciones que se pueden hacer en la casa, que no forman parte de la celebración, pero que se pueden hacer, ¿no? Y si se celebra solamente en la iglesia, también hay unas oraciones para hacer en el cementerio, aunque no vaya el sacerdote. De tal manera que siempre garantizamos que se puede hacer una breve oración allí donde no llega la celebración litúrgica. Por eso la estructura del ritual es esta: los 3 primeros capítulos que contienen los formularios para las exequias, con 3, con 2 y con una sola estación. Para aliviar un poquito el grosor, es menos de la mitad del ritual del 89, en vez de 5 formularios, hay 2. Formulario común 1 y común 2. Y para hacerlo se recopilaron todas las moniciones, oraciones de los fieles, y todo esto que estaba disperso se agrupó en esos 2 formularios, que, como digo, son genéricos. En cada uno de los capítulos vienen 2 formularios que no responden a ninguna circunstancia excepcional en la celebración exequial. Prácticamente todo el material que contenía el ritual del 89 lo encontramos en este, prácticamente todo, porque al quitar las fórmulas con canto y al no tener, a veces se repetían muchas moniciones, porque claro, había 5 formularios, no había moniciones para todos, y entonces al simplificarlo se reduce de tamaño. Como digo, se eliminan los formularios con canto, que eran duplicados de los otros, y lo único que hacían era engordar el ritual. También porque cuando se introducen partituras concretas y cantos concretos, al ritual se le pone una fecha de caducidad. Los cantos que en el 89 podían parecer más adecuados para las exequias, hoy a lo mejor la gente ni los conoce. Entonces es preferible que el tema del canto vaya por otro lado. También
se han puesto indicaciones rubricales nuevas, es decir, hay rúbricas, hay indicaciones de cómo se hace la celebración, donde se indica el tema del canto. Por ejemplo, cuando se enciende el cirio, al comienzo de la celebración, hay una rúbrica que dice: la asamblea puede cantar un salmo u otro canto apropiado alusivo a Cristo, luz del mundo. Esto aparece en varios números, ¿no? De tal forma que siempre, donde antes lo que venía en la partitura de un canto, ahora hay una indicación de qué tipo de canto se debe cantar. Por ejemplo, cuando se asperja o se inciensa el féretro, la rúbrica indica: después, el que preside da una vuelta alrededor del féretro asperjándolo con agua bendita. Luego, si se usa, pone incienso, lo bendice y da una segunda vuelta incensando el féretro. Mientras tanto, se canta el responsorio subvenite, en latín, u otro canto de despedida del difunto, o bien uno de los presentes puede recitar las invocaciones Kyrie eleison. Y ya tendríamos, digamos, todo el aparato rubrical en lo que se refiere al canto, sin necesidad de duplicar formulario, con canto o sin canto. Bien, una de las grandes riquezas del ritual... Una de las grandes riquezas del ritual del 89 era, pues, esa variedad de textos, las exequias en casos muy determinados. De tal manera que para cada uno de los tres tipos había textos para las exequias de un difunto cuya muerte ha dejado a la familia muy desconcertada, para las exequias de un difunto muy joven, para el de un niño llegado al uso de razón y para el de varios difuntos en caso de accidente público. Esto se repetía en cada uno de los formularios. Era bastante complicado. En apéndice, además, se incluían multitud de textos para otra gran cantidad de casos. Al no estar agrupados, era necesario ir marcando el ritual, con 5, 6 o incluso 7 cintas, e ir siguiendo uno de los formularios saltando de una cinta a otra. Realmente era complejo. En la práctica, esto hacía del ritual poco práctico. La solución que se planteó fue recoger toda esta riqueza en un único capítulo, que es el capítulo 4. Textos comunes para las exequias en determinadas circunstancias. En él encontramos todos esos textos agrupados en 12 casos. Los dos primeros son genéricos y a partir de ahí circunstancias particulares, o bien del difunto o bien de los familiares. De tal manera que para celebrar las exequias en un caso, digamos, más complejo, se va siguiendo con una cinta el formulario, con 3 o con una estación, y cuando llega una monición, cuando llega la oración de los fieles, cuando llega otra monición, se salta al capítulo 4. Con 2 cintas se puede hacer una celebración totalmente adaptada a las circunstancias. En el capítulo 4 tenemos esas circunstancias: exequias de un difunto cuya muerte ha dejado una familia muy desconcertada, de un difunto muy joven, de un niño llegado al uso de razón, muerte de un padre o madre de familia, muerte repentina, muerte después de una larga o penosa enfermedad, por accidente, por homicidio o presunto suicidio, o en la muerte de una persona alejada o en situación irregular, cuando los familiares piden sus exequias. Aquí no se puede hablar de la fe del difunto y esas cosas, ¿no? Y las exequias de los que han donado su cuerpo. De lo que no puede hablar es de que lo devolvemos a la tierra de la que ha sido tomado. En cada uno de esos modelos están todos los textos, en el mismo orden en el que aparecen en el formulario común. Por tanto, se va pasando de uno a otro y se hace un ritual bastante más operativo. Los que ya habéis hecho exequias con él, pues imagino que esto lo tendréis claro. Aquí tenéis, por ejemplo, en este capítulo 4, las exequias de un difunto muy joven. Pues está la monición para el inicio de la celebración, esto es, sí, 3 estaciones, la monición introductoria que se hace en la iglesia, y luego ya oración de los fieles y monición para el último adiós y despedida. Todo eso agrupado.
Bien, querría detenerme un poco, aunque ya voy a ir acabando, en las principales variaciones que se han introducido en el formulario más sencillo, el que tiene solamente una estación. Como digo, y lo tienen aquí, antes de empezar el formulario se dice, en los apéndices hay oraciones para hacer en la casa o para hacer en el cementerio, aunque todas las exequias tengan lugar en la iglesia. Esto lo podemos proporcionar a los fieles perfectamente y bueno, es una forma también pastoral de utilizar este ritual. La celebración, estoy en el capítulo 3, la forma más sencilla, solamente en la iglesia. Comienza con la recepción del difunto en la iglesia. Hay referencias a cómo viste el sacerdote, dependiendo si hay o no, celebración de la misa, y cómo debe hacerlo el diácono, si es el que preside la celebración, porque se hace sin misa. Para el diácono se opta por la dalmática. Esta recepción consiste en unas palabras dirigidas a los familiares y se ha incluido la posibilidad de asperjar el féretro al principio. Es algo que en la edición típica en latín existe, pero que luego nunca ha estado en español, porque se ha privilegiado la expresión final, la del último adiós y despedida. Pero en mi diócesis ocurre, hay muchos sacerdotes mayores que por inercia asperjan el féretro al recibirlo. Bueno, pues ya no es ilegal, ya se puede hacer sin ningún problema. Bien, es verdad que la expresión importante es la otra, ¿no? La procesión hacia el altar se ha querido resaltar. Se puede cantar el Salmo 113, que era el tradicional, cuando Israel salió de Egipto. Se puede recitar. Se pueden hacer salmos. Y antes había una letanía que se hacía después de encender el cirio, no sé si se acuerdan. Esa letanía, la de recibe a tu siervo en el paraíso, se ha trasladado ahora al momento de entrar el difunto en la iglesia, para acompañar ese momento, para que si no hay canto, no sea en silencio. Y es un elemento pascual. Esa letanía, que antes se hacía para encender el cirio pascual, se adelanta a este momento de la entrada del difunto en la iglesia. Tiene el mismo sentido que el Salmo 113, recordar los momentos de la historia de la salvación y aplicar el misterio pascual al difunto por medio de la respuesta recibe a tu siervo en el paraíso. También se podría entonar un canto adecuado. El ritual también contempla la posibilidad de que no se pueda realizar esa procesión. ¿En qué caso? En el de un tanatorio, por ejemplo, ¿no? Y se indica cómo proceder en este caso. Bien, luego tras el saludo se procede al encendido del cirio pascual, que puede acompañarse de un salmo o de un canto apropiado. Se ha incluido una variante que es para el caso de que el cirio no se pueda encender en ese momento y ya esté encendido desde el principio por razones prácticas, ¿no? Pues eso ya está también adaptado, para no decir vamos a encender, pero el cirio está encendido ya. Parece una tontería, pero es que quedaba un poco ridículo. Y así, lo que muchas veces se hacía, que era directamente omitir esta parte, pero el cirio ya estaba encendido, se resalta, porque es uno de los elementos pascuales. El cirio está presente en el bautismo y está presente en la exequia porque estuvo presente en el bautismo, como un elemento obviamente pascual. Se ha decidido incluir el Señor ten piedad, el Kyrie eleison. No se sabe por qué, no se incluyó nunca, pero el Kyrie eleison no es el acto penitencial de la misa, son aclamaciones a Cristo que van después. Si hay misa, hay Kyrie, gloria si el formulario lo requiere, y la oración colecta. No me detengo tampoco mucho más. Liturgia de la palabra, bien. Por cierto, una cosa que el ritual anterior no tenía y era muy incómodo es que no tenía la oración después de la comunión. Había que ir al misal. Pero justamente después había que volver otra vez para hacer los últimos ritos. Entonces, bueno, una cosa tan sencilla como incluirla y no tener que estar con 2 libros en ese momento. Y ya la última parte de la celebración
que en el ritual del 89 se llama último adiós al cuerpo del difunto, que daba la cosa como un poco, no sé, poco familiar, pero poco cristiana, ¿no? Se ha traducido como última recomendación y despedida, que es como se titula realmente en latín, y es el sentido, ¿no? Encomendar al difunto en este último adiós, en esta vida, pues encomendarlo a la misericordia de Dios. No varía demasiado, como os digo, salvo el hecho de que explica qué hacer si no se puede sacar al difunto, si en un tanatorio, por ejemplo. Bien, una cosa importante es que igual que la celebración no comienza en nombre del Padre, tampoco concluye con la bendición de la asamblea, sino que hay lo que llamaríamos el responso por el difunto. No tiene bendición final. Bien, luego ya los restantes capítulos. El capítulo 5 plantea un rito breve de las exequias, que no es el rito para utilizar en los tanatorios. El rito para utilizar en los tanatorios es el del capítulo 3, con las dos pequeñas adaptaciones que hay de cuando no se puede realizar la procesión. Este sería el rito, y ojalá no tengamos que utilizarlo nunca más, de la pandemia, para entendernos. El capítulo 6 contiene lo referente a las exequias de los niños, que no han llegado al uso de razón. Los que sí han llegado al uso de razón tienen textos y fórmulas adaptados. Aquí nos referimos a niños no llegados al uso de razón, tanto bautizados como no bautizados. Capítulo 7 habla de la cremación, que es el último punto que quiero tocar, y el capítulo 8 incluye textos propios para determinadas exequias donde hay variaciones rituales, donde hay ritos propios, las exequias del obispo, de los presbíteros, de los diáconos y de los religiosos. Luego ya los apéndices contienen las exequias dirigidas por un laico, y lo que os decía antes de las oraciones que se pueden hacer en la casa o en el cementerio, etcétera. Pero ya de esto casi que mejor no hablo, porque el último punto, y acabo, la cuestión de la cremación. Una de las cuestiones que en diálogo con el dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos suscitar una reflexión más profunda es las exequias en el caso de cremación. El ritual del 89 incluía todo lo referente a la cremación en el capítulo correspondiente. Y el nuevo ritual tiene también este capítulo, pero el problema es que el ritual del 89, para el caso de la celebración ante la urna de las cenizas, porque lo normal debería ser que las exequias se celebran ante el féretro y que luego se proceda a la cremación. En ese caso, con omitir la referencia a que el difunto vuelve a la tierra a la que ha sido tomado, es suficiente, no hay que hacer ninguna variación más. El problema se planteó al considerar la posibilidad de celebrar las exequias con la urna de la ceniza en vez de con el féretro. Y si había que hacer o no los ritos que se hacen ante el féretro, los ritos de veneración al cuerpo, cuando el cuerpo realmente ya no existe. Por eso se han hecho algunas puntualizaciones. Dice, la celebración de las exequias ante el féretro, previamente a la cremación, tiene mucho más sentido, lo que os decía antes. Entonces, sencillamente se recomienda hacerlo con uno de los formularios. Y luego, en el caso de las exequias ante la urna de la ceniza, hay una simplificación ritual. Por ejemplo, se suprimen las procesiones. Obviamente no se entra con la urna de la ceniza a la iglesia y se deposita. Está allí colocada desde el principio. Se coloca ante el altar y, si es posible, se coloca cerca de ella el cirio pascual, que es encendido en su momento de la forma normal. Los textos para última recomendación están adaptados al caso de que la cremación ya se ha realizado y, esto fue un poquito polémico, se omiten los ritos de veneración del cuerpo, o sea, la aspersión y la incensación, que sí estaban contemplados en el ritual del 89. Si está la urna de la ceniza, esos ritos se omiten. Por tanto, esa última recomendación
se limita a la monición, el momento de silencio orante, la oración del presidente y, en su caso, la intervención de algún familiar o amigo que el ritual la contempla, pero la restringe mucho en general. Y poquito más. La nueva versión del ritual se perfila como un instrumento litúrgico y pastoral para facilitar una celebración de las exequias que responda mejor a las exigencias de participación que pidió el concilio y también a las cambiantes circunstancias y situaciones que vivimos hoy en torno a la muerte del cristiano. No es un libro completamente nuevo, pero es necesario conocerlo, estudiarlo y utilizarlo adecuadamente, para eso se ha hecho y para eso se ha hecho el trabajo de simplificación. Espero haber iluminado un poquito el tema y si hay ahora alguna pregunta, pues con mucho gusto intento contestarla. Muchas gracias.